Bueno, un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros seguidores de las redes sociales, nuestras plataformas. Un saludo especial también para aquellas personas que nos escuchan y nos siguen a través de este medio. Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Caminando con Jesús. Así que, Rafael, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Jorge, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos siguen en este segmento. Pues yo estoy listo para compartir el tema de esta tarde. Lo he titulado El único invicto. Y voy a hablar de Jesucristo, desde luego, pero de las diferentes batallas que pues se libran en la vida, en el día a día, y cómo es que librar una batalla pues es algo en muchos momentos azaroso. Pelear la batalla no siempre implica ganarla, pero lo que vamos a ver hoy es la certeza de la victoria que tenemos en Cristo. Así es que el mundo, la historia nos habla de muchos hombres que nos antecedieron, hombres de renombre, hombres poderosos, hombres conquistadores en su tiempo, hombres importantes, los césares de la Roma imperial, Napoleón Bonaparte, la historia más reciente, cómo fue una persona ilustre por las batallas que ganó, aunque no todas, ¿verdad? Son célebres también por las grandes batallas que perdieron. Y hay uno que destaca en particular, que es Alejandro Magno, quien siendo muy joven conquistó el mundo entonces conocido. Alejandro era de Grecia y conquistó toda Persia, todo el reino de Persia. Llegó hasta la India, por cierto, en sus conquistas, conquistó Egipto, y la característica de las campañas militares de Alejandro es que él nunca perdió una batalla. Se destaca porque siendo un general joven y peleando contra diversos ejércitos que se le presentaron en Egipto, contra los persas, contra las tribus que iba encontrando en todo su caminar por Medio Oriente y Asia, pues él nunca perdió una batalla. Así es que Alejandro Magno incluso llegó a ser faraón de Egipto, llegó a reinar desde eh, todo lo que se conocía como el Imperio Persa, desde Babilonia, y ha quedado registrado en los libros. En realidad, la batalla que no pudo ganar Alejandro Magno es la batalla contra la muerte, porque murió muy joven, a los 33 años precisamente, de un mal estomacal, que no se sabe si fue envenenamiento o contrajo malaria, o no se sabe exactamente qué fue, que se reflejó principalmente en el estómago, pero murió a los 33 años. Esa batalla no la pudo ganar, esa batalla contra la muerte la perdió. Así es que todas estas grandes figuras de la historia que nos han antecedido, gente célebre, ocupan un lugar importante en todo lo que se ha documentado de la historia humana por esas grandes hazañas, por esas grandes victorias. Sin embargo, ninguna de esas grandes hazañas o victorias pueden compararse con lo que hizo Jesucristo por nosotros. Jesucristo, el vencedor, el todopoderoso, el eterno, también peleó una batalla, vino a una misión a este mundo y peleó una batalla contra huestes espirituales de maldad, contra la propia muerte, y es el único que ha vencido a la muerte, y por eso hoy nosotros tenemos la posibilidad de la resurrección para los que creemos en Cristo, porque Él ya le ganó la batalla a quien nadie ha podido derrotar hasta hoy sin Cristo, que es a la muerte, y nos ofrece pues esa eternidad con Él, porque Él venció a la muerte y resucitó. Como decía yo, Alejandro Magno se destacó por nunca perder una batalla. Alejandro el Invicto se le conoce, ese era su distintivo, pero él y todos los demás hombres, por célebres que fueran, ya murieron. Y de lo que estamos hablando hoy es de una batalla que solamente Jesús ha ganado, y la batalla es contra la muerte.
Así es que esa gran obra que Jesús ha hecho por nosotros se empezó a dar a conocer. Fue un pilar de la evangelización que hicieron los primeros discípulos de Jesús, los apóstoles. El decir, Jesús murió pero resucitó. O sea, la resurrección fue un pilar de la evangelización desde la iglesia antigua para que cada creyente fuera consciente de esa gran victoria que Jesús obtuvo sobre Satanás y sobre la muerte, cosa que pues nadie podía imaginarlo, ¿verdad? Así es que con ese mensaje de evangelización, pues fueron los discípulos de aquel entonces que empezaron a llevar el mensaje por todo el mundo y lo podemos ver así en el libro de Hechos. Si leo algún pasaje del libro de Hechos, por ejemplo, Hechos 10, en el versículo 37 al 39, pues ahí empezamos a ver relatos de lo que sucedió en la evangelización de esos primeros tiempos de la iglesia. Y dice Hechos, ustedes ya saben lo que ha pasado en toda la región de Judea. Todo comenzó en Galilea, después de que Juan bautizó a Jesús de Nazaret y Dios le dio el poder del Espíritu Santo. Como Dios estaba con Jesús, él siempre hizo lo bueno y sanó a todos los que vivían bajo el poder del diablo. Y da testimonio el escritor del libro de Hechos. Dice, nosotros vimos todas las cosas que Jesús hizo en la ciudad de Jerusalén y en todo el territorio judío. Y también vimos cuando lo mataron clavándolo en la cruz. Entonces hay testimonios de esa gran batalla que Jesús libró y de cómo lo vieron crucificado, cómo lo vieron morir, pero también cómo lo vieron cuando él resucitó. Y lo que, por lo que padeció Jesús y lo que pareció muy triste en ese momento aún para sus seguidores, que se espantaron y se fueron a esconder cuando apresaron a Jesús y lo crucificaron, lo que en su momento fue a los ojos del mundo una gran derrota, en realidad era una batalla que Jesús estaba peleando cuando estaba siendo crucificado, cuando estaba dando su vida por nosotros, y una gran batalla que tal vez los ojos físicos ni siquiera pudieron dimensionar, pero el mundo espiritual se conmovió, la creación de Dios se conmovió de esa gran batalla que Jesús libró ahí en la cruz. Y la misma creación, pues se manifestó de forma sorprendente de esa gran batalla espiritual, ¿no? La Biblia, pues de hecho hasta nos habla de varios eventos sobrenaturales que sucedieron cuando Jesús murió en la cruz, porque su creación respondió al momento que estaba luchando nuestro creador, al momento que estaba viviendo, al momento que estaba pasando. Por ejemplo, nos habla de que de repente hubo tinieblas por varias horas. En el momento de su crucifixión, la creación se conmovió por cosas que se dieron en un solo momento clave, ¿no? Dice que hubo tinieblas varias horas, como desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. Todo se oscureció, hagan de cuenta un eclipse grande, ¿no? Porque cayeron tinieblas, el velo del templo se rasgó dando pues a entender que ya había libre acceso al Padre, ahora conforme Jesús nos había enseñado. También nos habla de que tembló la tierra. Todos estos eventos, imagínenlos sucediendo al mismo tiempo. Oscuridad, temblores, el velo en el templo se rasgó, este, muchas rocas se partieron con ese gran temblor y lo más impresionante, muchas personas de fe que ya habían fallecido se levantaron, resucitaron, y todo eso sucediendo en el momento de Jesús en la cruz. O sea que estaba peleando una gran batalla espiritual que si lo pudimos percibir fue porque la propia creación se conmovió, su propia creación, y hubieron manifestaciones como las que ya mencioné, visibles para todos. Y Jesús pues tuvo que enfrentar esa batalla para obtener la victoria, pues siempre se tiene que entrar a la batalla y Jesucristo pues tuvo que padecer lo que cayó sobre él
porque había un precio que había que pagar, había una batalla que había que luchar y era la deuda del pecado de toda la humanidad. Y Jesús estuvo dispuesto a pelear esa gran batalla por nosotros. Así es que Él dejó su gloria en el cielo, se hizo hombre para venir a rescatarnos. Y de Jesús se dice en la propia escritura, cuando se hace referencia a Él, lo está documentado, dice a quien mataron colgándole de un madero, la muerte más vil que se le daba a la gente de más baja calaña, según los romanos, pues ese tipo de muerte fue la que sufrió Jesús, porque implicaba mucho dolor, mucho padecimiento antes de la muerte y durante todo ese proceso que fue una batalla física, sí, pero una gran batalla espiritual también, pues Jesús está peleando la batalla que nadie había podido ganar, la batalla contra la muerte. La muerte había derrotado a todos hasta ese momento, pero ahora estaba peleando con Jesús. Y la Biblia nos habla de que Jesús descendió. Dice, ¿quién ascendió al cielo sino el que descendió? Sabemos que al tercer día resucitó, entonces fueron 3 días donde Jesús libró esa gran batalla, pagó el precio con su sangre por nuestra salvación y pues de esto dan testimonio los evangelios, ¿no? Ese gran precio que se pagó por nuestra salvación. Por ejemplo, Juan 5:24 nos dice, les aseguro que todo el que preste atención a lo que digo y crea en Dios que fue quien me envió, tendrá vida eterna. Jesús empezó a asegurarle a sus seguidores que iban a tener vida eterna. ¿Y qué es lo que implica la vida eterna? Derrotar a la muerte, porque Jesús sabía la gran batalla que iba a pelear y que la iba a ganar. Dice Jesús, todo el que preste atención a lo que yo digo y crea en Dios, que fue quien me envió, tendrá vida eterna. Aunque antes hayan vivido alejados de Dios, ya no serán condenados, pues habrán recibido la vida eterna. Ese es uno de los grandes beneficios que nos da la gran victoria que tuvo Jesús contra un oponente al que nadie había logrado derrotar, solamente Jesús. Mediante la crucifixión de Jesús, mediante su muerte, pues los hombres, cada uno de nosotros quienes hemos creído en ello, hemos recibido esa promesa de vida eterna, esa promesa que Jesús puede dar porque Él es el vencedor. Derrotó a Satanás, sí, y también derrotó a la muerte, que pues al final de cuentas en este mundo se presenta en nuestra vida cuando llega nuestro tiempo final, pero al vencer Jesús a la muerte, pues nos da esa posibilidad de la resurrección como Él lo hizo. Así es que la Biblia nos dice que Jesús se levantó al tercer día de los muertos. Lo podemos leer en el libro de Hechos, en el capítulo 10, cómo da testimonio de que Jesús se levantó. ¿Y qué quiere decir que Jesús se levantó? Es que ya había ganado esa gran batalla que nadie había podido ganar, venciendo a la muerte. Dice Hechos 10:40. Pero 3 días después, Dios lo resucitó y nos permitió verlo de nuevo. Así lo declara de directo el libro de Hechos. 3 días después, Dios, refiriéndose a Jesucristo, Dios lo resucitó y nos permitió verlo de nuevo y nos permitió comer y beber con él. Dios nos permitió que todos lo vieran y solo Dios no permitió al principio que todos lo vieran, solo nos permitió, dicen los discípulos, a nosotros, porque ya nos había elegido para anunciar que Jesús vive. Jesús se muestra a sus seguidores, a sus discípulos, porque tenían ellos la misión de dar ese mensaje de la victoria de Jesús sobre la muerte. Y por eso decía al principio que fue un pilar en la evangelización que hicieron los discípulos, el anunciar, Jesús ya derrotó a la muerte, Jesús derrotó al enemigo de Dios, a Satanás, mediante esa entrega de su vida en el Calvario. Jesús le arrancó la autoridad que el diablo tenía sobre el mundo, porque ahora quien cree en Jesús, pues tiene ganada la victoria, ¿verdad? Quebró Jesús las cadenas de opresión, de enfermedad, de este
opresión espiritual, todo lo que atormentaba a la gente, ahora Jesús lo rompió, ganó la victoria. Por eso la Biblia, pues, da testimonio de todo esto. La primera carta de Juan 3:8 nos dice, pero el que siempre hace lo malo, pues es amigo del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el día que Dios creó al mundo. Por esta razón vino el Hijo del Hombre, Jesús, al mundo, para destruir todo lo que hace el diablo. Entonces había pendiente una gran batalla, porque el diablo desde el principio empezó a pecar, convenció al primer hombre y la primera mujer de que pecaran y se distanciaran de Dios, y había una gran batalla que pelear. Cuando Adán y Eva pecaron, pues en realidad ya no se les dio acceso al árbol de vida, o sea, murieron en ese sentido, pero Jesús ya tenía en su corazón, pues pelear esa gran batalla por nosotros. Así es que Jesús vino para liberarnos, para soltar, para desatar, para ponernos en libertad, para romper toda cadena de opresión y derrotó a la misma muerte. Al, al Hades fue y le predicó a los muertos, el lugar donde están los muertos, que nos menciona la Biblia, pues ya no pudo retener la gran noticia, a donde Jesús fue a proclamar su gran victoria de que derrotó a la muerte y derrotó a Satanás. Y por eso Jesús es el único que vive. Jesús es el único que ha ganado esa gran victoria. Jesús es el único invicto. A él sí nadie le ha podido ganar, ni siquiera la muerte. Y mucha gente quiere comparar a Jesús con otros líderes espirituales en los que pues la gente adora. Ha habido muchos líderes espirituales en el mundo, hombres, que una vez que han muerto, pues las personas los hacen dioses, los adoran. Por ejemplo, pues en Asia vemos que, por ejemplo, Buda, eh, los dioses en lo que la gente cree, pero ninguno de ellos que la gente adora, ningún hombre que murió y que la gente va a su tumba a adorarlo, está vivo como Jesús. Por el contrario, la gente pues va a sus tumbas, va al lugar donde los sepultaron, ahí es donde les hace los honores, pero Jesús no está en ninguna tumba, el sepulcro está vacío, Jesús está en el cielo a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y no está en un lugar donde estén sus restos sin vida, donde una urna que contenga sus restos y que ahí la gente tenga que ir a adorarle porque Jesús está en nuestro corazón. Así es que la gran victoria de Jesús hace que el sepulcro esté vacío, que Él no esté ahí porque Él vive, porque Él resucitó, porque tiene un plan maravilloso para regresar a este mundo y cumplir el propósito del Padre. Y esa es la esperanza que tenemos ahora, de confiar en Jesús, que ya ganó la victoria, que nadie lo pudo derrotar y que esa gran victoria Jesús la tiene también reservada y compartida para todos los que le creen. La primera carta de Corintios en el capítulo 15, en el versículo 51 al 55, nos dice, les voy a contar algo que Dios tenía en secreto. Pablo habla a los Corintios. Dice, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. ¿Por qué es posible esto? No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Bueno, pues la promesa para los que creen es vida eterna, ¿verdad? No todos moriremos, pero dice aquí todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos cuando Cristo vuelva y cuando se oiga el último toque de la trompeta. ¿Qué es lo que va a suceder? Dice, los muertos volverán a vivir para ya no morir jamás. Ese es el momento donde la victoria de Jesús sobre la muerte va a beneficiar directamente a los creyentes en Cristo. Dice, volverán los muertos a vivir para no morir jamás y nosotros seremos transformados. Dios cambiará estos cuerpos físicos, estos cuerpos que mueren y que se destruyen, por cuerpos celestiales, cuerpos que vivirán para siempre y que nunca serán destruidos.
que esta escritura de Primera de Corintios 15, 51 en adelante que estoy leyendo, nos expresa de una manera muy clara el gran beneficio de la victoria que obtuvo Jesús sobre la muerte. ¿Por qué? Porque ya no moriremos más, porque el cuerpo físico que tenemos ahora en el cielo no va a funcionar. Tendremos un cuerpo glorificado, transformado, y los cuerpos terrenales, dice aquí, se mueren y se destruyen, pero estos cuerpos vivirán para siempre y nunca serán destruidos. Cuando esto suceda, continúa diciendo este pasaje, se cumplirá lo que dice la Biblia. La muerte ha sido destruida. ¿Dónde está ahora su victoria? ¿Dónde está su poder para herirnos? Otra versión dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Y esta escritura, pues en realidad es la proclamación de la batalla que ganó Jesús, que nadie había podido ganar, derrotar a la muerte. Así es que ahora, pues nosotros sabemos que ese es un pilar para evangelizar y para decirle a la gente acerca de Jesús, que las personas conozcan quién es Él y la gran victoria que ha obtenido. Si seguimos leyendo el libro de Hechos en el capítulo 10, de los versículos 42 en adelante, los apóstoles dan testimonio y dicen, Jesús nos ha encargado anunciar que Dios le nombró juez de todo el mundo y que Él juzgará a los que viven y a los que han muerto. Los profetas hablaron acerca de Jesús y dijeron que Dios perdonará a los que confíen en Él. Solo por medio de Él podemos alcanzar el perdón de Dios, o sea, solo a través de Jesús. Así es que para nosotros, que podemos entender la profundidad de la gran victoria que obtuvo Jesús sobre Satanás y sobre la muerte, pues es muy importante dar ese testimonio acerca de lo que Jesús ha hecho por nosotros y también tenemos que anunciar lo que está profetizado por venir, que Jesús viene para instalarse como rey en esta tierra y para ser un juez, no solo de vivos, sino de muertos, porque cada uno dará cuentas de sí, de lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivía en este mundo. Y Él es el único juez que de acuerdo a lo que juzgue, pues va a otorgar esa promesa de vida eterna con Él o en el lugar donde van los no creyentes, ¿verdad? Así es que Jesús volverá a establecer su gobierno en esta tierra. Eso es lo que está declarado en la Escritura. Va a restaurar todas las cosas como Dios las creó desde un principio. Algo que tal vez lo leemos y ni lo imaginamos, pero va a ser algo hermoso cuando Jesús restituya todo como Dios lo concibió en la creación. Porque pues Jesús es restaurador, Jesús es Dios, Jesús es todopoderoso. Él restaura familias, corazones, ministerios, matrimonios, restaura personas. Todo lo puede Jesús cuando le damos la oportunidad de actuar en nuestra vida. Así es que hoy lo tenemos claro, Jesús ascendió al cielo, pero nos dio una promesa de volver y mientras pasa eso no nos dejó solos, envió al Consolador, le pidió al Padre que enviara al Espíritu Santo, quien ahora nos recuerda todo esto que Jesús hizo para que lo tengamos presente hoy en nuestro corazón, de que tengamos esa identidad de hijos de Dios y que lo podamos compartir a otras personas. Así es que vivimos en un tiempo donde la ayuda del Espíritu Santo está preparando a la iglesia para ese encuentro con Jesucristo. Todo creyente en Jesús, entonces debe estar firme por varias cosas, porque el Espíritu Santo nos ayuda, nos está preparando, porque ya conocemos que Jesús ya ganó la victoria y que va a llegar el momento que vamos a celebrar con Él esa victoria, que cuando Jesús regrese a esta tierra, si nos mantenemos firmes en Él, pues vamos a ser parte de ese reino que Él va a establecer aquí y sobre todo, todo creyente en Jesús debe tener la plena seguridad y la plena certeza de que Jesús ya ganó la victoria para nosotros.
de que Jesús es el único invicto, de que Jesús no perdió ninguna batalla, aunque en su momento pareció que lo habían matado, fue una gran victoria la que obtuvo. Así es que lo que nos toca ver en este mundo en el que vivimos, tal vez sí, son una sociedad en decadencia, un mundo eh, que vive de una forma contraria a lo que Dios quiere de nuestras vidas, muchas injusticias, pero al final Jesús va a cumplir su plan, el que ya ganó para nosotros, y viviremos en una eterna justicia con Jesucristo por ese mérito que tiene el haber derrotado a la muerte. Así es que, por lejano que parezca, podemos gozarnos hoy con ello, porque va a llegar ese momento y ahí sí, no va a importar si esperamos mucho o poco, se va a cumplir la promesa que Dios ha dado, donde la victoria que ganó Jesús nos va a hacer libre de toda enfermedad, de toda maldición, de que la muerte ya no tenga poder sobre nosotros, porque Jesús ya ganó, lo ganó para nosotros, y en Jesús, podríamos decirlo así como lo declara la Escritura, somos más que vencedores. Así es que hoy lo único que podemos hacer es darle gracias a Dios, porque el creer en Cristo nos hace ser parte de esas grandes batallas que Jesús ha luchado y de esas grandes victorias que Jesús ya luchó y ganó, y de que podemos celebrar con Él cuando Él regrese, ¿verdad? Y va a llegar ese tiempo. Y hoy, pues nos toca vivir alegres, aunque a veces las circunstancias no se presten en el día a día, pero podemos vivir alegres porque ya sabemos que tenemos asegurado un final feliz, una gran victoria con Cristo. Y pues yo espero que el título de esta tarde pues les recuerde un poquito la plática del único invicto que es Jesús y de todos los beneficios que nos ha traído su gran victoria sobre Satanás y sobre la muerte. Pues yo espero que esta palabra que probablemente tú ya la conocías o un mensaje que probablemente tú ya habías recibido o habías compartido, pues hoy pueda traerte esa palabra para este día, para este tiempo, y tú puedas seguir confiado, obedeciendo a Dios, haciendo lo correcto y caminando con esa seguridad de que la victoria ha sido ganada para nosotros. Muchas gracias por tu atención, por seguir este segmento Caminando con Jesús, y te espero cada semana los días martes a a las 4:30, hora de la Ciudad de México, y 5:30, hora de Colombia. Hasta luego.